Bueno, ahora hablando de la parte de la inflamación del miocardio, vamos a hablar un poco de miocarditis y bueno, esto de cuándo sospecharla básicamente, porque la endocarditis era la gran simuladora, como dijo Romy, y la miocarditis hay que pensarla para poder solicitar el método de estudio y luego elegir el tratamiento. Por definición, la miocarditis es una enfermedad inflamatoria del músculo cardíaco. Lo que es muy importante es que puede ser algo totalmente asintomático que evoluciona muy bien a ser una complicación clínica mayor, evolucionar con insuficiencia cardíaca aguda, incluso la muerte súbita, o dejar al paciente con una miocardiopatía dilatada que con el tiempo requiera hasta trasplante cardíaco. O sea que tenemos un abanico importante en el pronóstico para dónde pueda llegar a evolucionar. Los desencadenantes de esta inflamación del miocardio son varias noxas o injurias que afectan al miocardio, desde la autoinmunidad de los pacientes como infecciones, dentro de ellos lo más común son los virus, bacterias, parásitos. También incluso puede haberse eliminado ese patógeno y lo que agrede al miocardio es la respuesta inmunitaria. También puede ser causada por sustancias tóxicas como el alcohol, la cocaína o antraciclinas. Tiene una prevalencia que va de 2 al 46%, de 42% de las autopsias de adultos jóvenes que tuvieron muerte súbita. Un 9 a 16% de miocardiopatías dilatadas de causa no isquémica y en los niños 46%. O sea que tiene una prevalencia como para también tenerla presente siempre para hacer el diagnóstico diferencial en estos pacientes. Yo creo que en estos últimos años, desde que se utiliza mucho más la resonancia cardíaca y que también la tenemos más accesible en la ciudad, incluso antes no teníamos y ahora de repente hay tres o cuatro, eh, se empezaron a ver más diagnósticos de miocarditis, porque uno pide en el estudio de una insuficiencia cardíaca que todavía no está afiliada y resulta que en el informe tenemos el diagnóstico de miocarditis. Algo nuevo que todavía por lo menos no tenemos en la ciudad es la biopsia endomiocárdica, que ya en las guías de los cardiólogos empieza a aparecer como clase uno porque tenemos una muestra, la miocarditis está a nivel celular, entonces tenemos una muestra de bien de la inflamación y podemos establecer con más certeza la naturaleza del agente etiológico. Siempre la evolución de esta enfermedad va a depender, como la mayoría de este tipo de inflamaciones, de algo que tengas predisposición genética, dependiendo de la noxa y de la respuesta inmune que hagas a esa noxa. Por definición, dijimos que es la inflamación del miocardio, pero existen criterios, que son criterios histológicos y criterios inmunohistoquímicos. Estos los vamos a tener con la biopsia endomiocárdica, que ya les digo, o sea, se habla mucho más en cardiología de esto y por ahí nosotros acá no tenemos tanto acceso, pero hemos recibido pacientes derivados de Buenos Aires, por ejemplo, que ya vienen biopsiados. Los criterios histológicos, que va a haber la presencia de infiltrados inflamatorios en el miocardio asociados a degeneración miocitaria y necrosis de causa no isquémica, que son los criterios de Dallas. Inmunohistoquímicos, que es la presencia en el miocardio de al menos 14 leucocitos por milímetro cuadrado, entre ellos hasta 4 monocitos y con detección de 7 o más linfocitos T CD3 positivos. Esto es un criterio más histológico inmunohistoquímico. Otra definición que la miocardiopatía dilatada inflamatoria es miocarditis más disfunción cardíaca, porque ahí es como que sabes que vos llegaste a dilatarte por algo inflamatorio, pero todavía no tenés una causa clara. Dentro de las noxas, a la cabeza van los virus, adenovirus, enterovirus, citomegalovirus, bueno, muchos, HIV, dentro de las bacterias, las micobacterias, clamidias, micoplasma, por lo menos son las que más vemos, hongos, parásitos, enfermedades autoinmunes, las de siempre, el lupus, la vacunación antigripal y bueno, para el COVID que vimos.
toxinas, las catecolaminas, la cocaína, el alcohol, fármacos de quimioterapia y la hipersensibilidad a distintos fármacos. Por ahí dos palabras sobre reacciones de hipersensibilidad se pueden producir en cualquier momento después del consumo del fármaco. Eh, los fármacos que más se asocian son antiepilépticos, antimicrobianos, alopurinol y sulfamidas. También está descrito la dobutamina, que causa una miocarditis eosinofílica. Dice que hay que pensarla cuando estamos pasando dobutamina y que hay un deterioro inesperado del BI y empieza a aparecer eosinofilia, hay que suspender la dobuta. La verdad que nunca la oía eso, pero bueno, me llamó la atención porque nunca la había tenido presente. En cuanto a la fisiopatología de los procesos virales, se dividen en tres fases, y ahora vamos a ver por qué la dividen en tres fases. La primera es la fase vírica, que es donde el virus entra al organismo, prolifera, hay una activación inmunitaria, muerte del miocito, y después sigue la respuesta inflamatoria, que es una inmunidad que se divide en la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, los macrófagos, los procesos, todos los factores de la infección, no me sale la palabra, pero no quiero detenerme, anticuerpos, linfocitos y demás, la cascada de la inflamación, ahí está. Y la tercera, que es la del remodelado cardíaco. Así como hablamos tanto de la insuficiencia cardíaca, del remodelado cardíaco, acá estamos en presencia de lo mismo, digamos, tratar de que toda esa inflamación no sea reemplazada por fibrosis y de esa manera dirigir el tratamiento en ese momento. Evitar que se reemplace el músculo cardíaco por fibrosis va a estar muy de la mano de cómo evoluciona ese miocardio con la función sistólica del ventrículo izquierdo y no se convierta en una miocardiopatía dilatada con deterioro de la función sistólica del VI. O sea que en cada fase vamos a tener un estudio para ver en la fase vírica el PCR, anticuerpos, en la respuesta inmunitaria, la biopsia, los marcadores inmunitarios, el aumento de la troponina, la resonancia. Ya cuando estamos en la tercera fase, que estamos en el remodelado y reparación, los estudios de imágenes, el ecocardio, la resonancia, la gammagrafía. Por eso siempre es muy importante en qué momento vamos a pedir la resonancia, por ejemplo. No muy temprano, pero tampoco después cuando ya tenemos fibrosis y no podemos asociar esa fibrosis a qué. Y bueno, y en cada fase está el tratamiento, ¿sí? Si estamos en la primera fase, que es la fase vírica, interferones, inmunoglobulina, aunque todo es muy discutido, ¿eh? Y en cuanto a la última parte, bueno, ya sabemos, los ARA, IECA, beta bloqueantes, antagonistas de la aldosterona, y dependiendo de la gravedad, el apoyo mecánico de ese paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, volviendo como al principio, hay que sospecharla, ¿sí? Para poder diagnosticarla, primero hay que sospecharla, porque fíjense que los síntomas es ese paciente que llega con 38 grados, a veces ni siquiera llega a ser fiebre también, a veces está subfebril, con equivalentes febriles. Y habitualmente cuando es de causa infecciosa tienen antecedentes de haber tenido alguna alteración gastrointestinal o síntomas respiratorios. ¿No? Los que hemos visto nosotros siempre están muy ligados a eso, ¿sí? A infecciones. Siempre también la tenemos que pensar en la mujer periparto, porque está la miocarditis periparto, eh, miocarditis asociada a alguna enfermedad inmunológica, también pensarla. Con eso empezamos con la sospecha, ¿sí? Si después a eso se lo unimos a un paciente que tiene un dolor precordial agudo, que se parece mucho a un infarto, que tiene disnea, que puede o no tener insuficiencia cardíaca, palpitaciones, síncope, alteraciones en el electro, arritmias, o hasta cuadros más graves, pacientes que vienen en shock cardiogénico que no se explica por qué, o la muerte súbita también. Siempre, por todo lo que dije, es muy parecido a la enfermedad coronaria, por eso, por la alta prevalencia, siempre primero hay que descartarla, ¿sí? Porque fíjense que es muy similar a algo isquémico. Las manifestaciones clínicas van a iniciarse entre la primera y la cuarta semana aproximadamente después de la infección.
Y bueno, si tenemos la sospecha más la clínica, vamos a empezar con los estudios complementarios para tratar de llegar al diagnóstico. Siempre, por lo que dije anteriormente, si nosotros tenemos hemodinamia, siempre vamos a pedir la cinecoronariografía porque hay que descartar que esto que tenga coronarias por lo menos sin lesiones significativas. Y descartar alguna valvulopatía o hipertiroidismo, enfermedades congénitas, como para descartar que haya una patología cardiovascular o extracardíaca con este cuadro similar. Después vamos a pedir un electrocardiograma que puede ir desde normal o alteraciones inespecíficas como son el ST que está en vez de esta formita cóncavo hacia abajo, sino que va a estar más tironeado, ¿sí? Como dice, se tironea para arriba y en varias derivaciones. Puede haber trastornos de conducción y el ensanchamiento del QRS me puede hacer lo mismo que en la insuficiencia cardíaca, ser un factor independiente para que esto se está complicando cada vez más. Hay edema, reemplazo de fibrosis y puede ser como de mal pronóstico para que evolucione el paciente a un trasplante de corazón o tiene más riesgo de muerte súbita. Marcadores de inflamación, lo de siempre, la eritro, la PCR, troponinas, BNP, y en cuanto a las serologías contra los virus los autoanticuerpos contra miocardio están en fase de investigación. Otra cosa que se puede pedir son inmunoglobulinas para clamidia y micoplasma. Ya entrando en el ecocardiograma, eh, es lo mejor, lo ideal es hacerlo en la cama del paciente, porque es como fundamental para evaluar al paciente, porque podemos tener un paciente en insuficiencia cardíaca y necesitamos saber cómo es la función sistólica y diastólica, si hay derrame pericárdico, ver las paredes, si hay mucho edema en la pared y sin dilatación, hay más sospecha, más probabilidad de que sea una miocarditis aguda fulminante. Y si la estamos sospechando, ya vamos a ir a solicitar la resonancia cardíaca, que es una técnica no invasiva. Ya tuvieron la clase de resonancia, donde mejor se ve es en T2, porque permite evaluar la presencia de inflamación y en la secuencia de realce tardía. Después yo tengo algunas imágenes, se le puede encontrar hay un parcheado subepicárdico característico de la miocarditis. Las alteraciones, bueno, están los criterios de la resonancia que son los de Luke y Lewis, que es edema en T2 y en realce temprano y tardío subepicárdico en T1. Tienen una alta sensibilidad, 76%, cuando son los dos, y una especificidad del 96%. Así que la resonancia es como que hay que pedirla en el algoritmo diagnóstico. La biopsia endomiocárdica para los que lo tienen, obviamente es algo más invasivo, pero en lugares donde hay operadores con experiencia no tienen complicaciones altas. Obviamente que si se pudiera hacer, ya está como recomendación tipo 1 porque aporta mucho más sobre la célula, cómo está afectado ese miocardio. Y ya desde el 2007, las sociedades europeas y americanas están recomendando, como dije en clase 1, a los pacientes que están en insuficiencia cardíaca de nueva aparición, que no tienen algo inexplicado, de menos de 2 semanas de evolución asociado a un deterioro hemodinámico, o a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de nueva aparición inexplicada, de 2 semanas a 3 meses de evolución asociada a dilatación del VI y aparición de arritmia ventricular. Nosotros por ahora en Bahía no la tenemos. Las formas de presentación, hay dos formas, que es la aguda y la fulminante. La diferencia está mucho sobre la caída de la función sistólica del ventrículo izquierdo, la pueden tener las dos, obviamente que la fulminante es más. El espesor está más engrosado en la fulminante porque tiene edema y todavía no se dilataron las cavidades, en cambio en la aguda sí está más dilatado y no hay engrosamiento. Esto obviamente que va a traer
Estos cambios van a tener alteraciones en el QRS, en el voltaje del QRS, y si llegáramos a tener la biopsia, bueno, tenemos más infiltrado, más respuesta inmune, es como que da más detalles de si es fulminante o aguda. El tratamiento lo podemos como dividir en dos, ¿sí? Hay un tratamiento que es el básico, que es el abordaje de la insuficiencia cardíaca, cuando el paciente la tiene. Los pacientes que están hemodinámicamente inestables tienen que pasar a unidad coronaria y ser monitorizados. Siempre el apoyo va a ser de la insuficiencia cardíaca, va a ser el diurético, el IECA, el ARA2, los betabloqueantes. Y los pacientes que tienen deterioro progresivo de la función ventricular, a pesar del tratamiento convencional, si se pudiera, habría que hacer una biopsia neumocárdica para ver la causa y si hay alguna causa potencialmente tratable, además del sostén de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, como son las miocarditis de las células gigantes o miocarditis eosinofílica. Sí, hay veces que incluso haciendo todo el apoyo, el paciente evoluciona mal y requiere asistencia circulatoria, balón de contrapulsación, incluso pueden llegar a estar en lista para trasplante cardíaco, pacientes que tienen mala evolución. Como dije, diuréticos para eliminar la sobrecarga de volumen, vasodilatadores para mejorar el gasto cardíaco, después IECA, ARA, beta 2 y glifosinas, que es lo nuevo para insuficiencia cardíaca. Los IECA reducen la expresión de moléculas, se vio que reducen la expresión de moléculas de adhesión en la superficie del endotelio, así que tendría además propiedades antiinflamatorias. No están recomendados los AINES porque se vio un aumento de la mortalidad en animales de experimentación y los beta bloqueantes eh, reducen significativamente la expresión de los genes, así que acompañaría con una mejoría del funcionamiento del miocardio y ayuda con inhibir el remodelado del ventrículo izquierdo. Si llegáramos a tener la opción de una biopsia, por ahí ayuda más a esto que les decía, por ahí a ir más a los interferones, a la azatioprina, porque bueno, vamos a tener más, más acercamiento hacia el diagnóstico preciso de qué fue lo que ocasionó la inflamación del miocardio. Hay un estudio que es reciente que evaluó el pronóstico de la biopsia de los pacientes que tenían biopsia en los casos de sospecha de miocarditis y se vio que hay tres cosas que son las que están ligadas al peor pronóstico. Una es la clase funcional avanzada, cuando ya tenemos un paciente que debuta con shock cardiogénico, a ese le va peor. Si tenemos la biopsia y en el estudio inmunohistológico hay infiltrados inflamatorios, también le va peor. Y la falta de tratamiento en ese estudio, cuando no los trataban con beta bloqueantes, como que les iba también peor a aquellos que no fueron tratados con beta bloqueantes. Acá les quiero mostrar cómo ilustrar todo esto que estuvimos hablando con un paciente que tuvimos los dos servicios. Ingresó por clínica y después pasó a coronaria. Por eso cuando hablaban esto de en qué servicio tendría que estar, creo que si hacemos todos juntos es mejor, digamos. Este paciente ingresa al hospital, 61 años de edad, diabético tipo 2, es ex tabaquista, con mucho estrés, es cirujano, obeso, y el motivo de consulta al hospital fue disnea, que lo conocí, fue rápidamente progresiva y tenía equivalentes febriles cuando fue al hospital. Interrogando, había tenido un cuadro de vías aéreas superiores, rinitis, congestión nasal, que había pasado como algún cuadro leve, 15 días previos a la consulta en el hospital. Ahí relató que en ese momento había tenido fiebre y que después de eso, cuando uno lo lleva con el interrogatorio, él nota que a partir de ahí empieza la falta de aire, hasta hacerse disnea paroxística nocturna y ortopnea. Fue medicado con acitromicina y AINES porque fue como diagnosticado en el hospital que él consulta la primera vez, que no era en nuestro hospital, como un cuadro de vías aéreas superiores. Y cuando ingresa ya en el nuestro, se interna en clínica médica con diagnóstico presuntivo de una neumonía.
De todas maneras, se realiza la insuficiencia cardíaca porque en la impresión diagnóstica se había puesto neumonía y también se había puesto insuficiencia cardíaca. Cuando se hace la consulta a cardiología, estaba con una presión arterial de 170-90, taquicárdico, saturaba 89% aire ambiente y 94% con una FIO2 de 40, uso de músculos accesorios, tiraje intercostal, rales crepitantes bivasales hasta campo medio, edemas en miembros inferiores, dos septos, ingurgitación yugular con reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, ahí si me lo estoy leyendo todo parece una insuficiencia cardíaca. Eh, en el electro tenía un hemibloqueo anterior izquierdo, taquicardia sinusal, y un desgranamiento de la aurícula izquierda. Esta era la placa. El laboratorio tenía leucocitosis, troponina positiva y el BNP elevado. Pasa a unidad coronaria, se hace un ecocardiograma en la cama del paciente, se veía aurículas dilatadas, función diastólica restrictiva, un BI que estaba no dilatado, pero tenía un deterioro severo de la fracción de eyección, 30%, y tenía cometas que son pulmonares bilaterales presentes, o sea, con todo esto podemos decir que es una insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces ahora se replantean los diagnósticos diferenciales, entonces pasa a ser una insuficiencia cardíaca aguda de nuevo, digamos, ahí se piensa en la miocarditis o una insuficiencia cardíaca crónica descompensada, siempre hay que pensar si isquémica necrótica, el señor era hipertenso, estrés, tenía factores de riesgo cardiovasculares, valvular, restrictiva, infiltrativa, también estaba la neumonía, porque no podíamos dejar de no decir que no tenía una neumonía, así que se hacen hemocultivos por dos, se solicitan serologías para bacterias atípicas y bueno, se dejan, se suspende, ahí me acuerdo que lo debatimos, se suspenden los antibióticos y hace tratamiento para insuficiencia cardíaca con vasodilatadores endovenosos y diuréticos. En el tras torácico, a las 48 horas del ingreso, lo más importante para no aturdirlos con esto es que la aurícula izquierda estaba dilatada moderada, el VI no dilatado, hipertrófico severo concéntrico, una función sistólica con deterioro moderado severo por Simpson de 32, función dactólica restrictiva, aurícula derecha dilatada leve y una hipocinesia difusa, derrame pericárdico leve y se descartaba que valvulopatías. O sea, nosotros este eco por ahí es un poco mejor porque lo trasladamos al servicio de ecocardiografía, al, al eco. Eh, bueno, el señor evoluciona, se van titulando betabloqueantes, ARA2, espironolactona, va evolucionando favorablemente, aunque persiste con disnea a pesar de que ya había logrado el balance negativo. Y recibimos las inmunoglobulinas M para clamidia neumoniae que fueron positivas, así que se reinstauró ese tratamiento que habíamos suspendido como acrólidos y ya de entrada se había solicitado la resonancia cardíaca porque se había sospechado en el diagnóstico miocarditis aguda. En la resonancia, eh, nada, más o menos mostraba los mismos parámetros que veía el eco, que veíamos ya en el eco, y tenía todos los patrones de miocarditis, ¿sí? Edema miocárdico a predominio septal y apical, fibrosis con patrón subepicárdico en los segmentos anterobasal, anteroseptal medial e inferoseptal medial, y el patrón intramiocárdico era inferoseptal basal, inferobasal e inferomedial, y en la conclusión del informe dice presencia de cardiopatía estructural, predominantemente a expensas del deterioro de la fracción de eyección, hipertrofia difusa, fibrosis con patrón no isquémico, que es esto, digamos que ya lo tuvieron en la clase de resonancia, eh, edema y derrame pericárdico. Desde el punto de vista etiológico, debería considerarse presencia de proceso inflamatorio compatible con miocarditis. El señor continuó con el losartán, carvedilol, espironolactona, la furo, la claritro, la dieta hiposódica, se dio de alta y volvió a los 10 días y se repite el ecocardiograma.
La aurícula izquierda ya no estaba dilatada, el veno dilatado, hipertrofia excéntrica, el señor era hipertenso, la función sistólica le había recuperado, ya estaba leve, una FEI del 49%, patrón de relajación prolongada, sin alteraciones de la motilidad parietal y ya no tenía más derrame pericárdico. Ahora dejo de compartir, así me ven. Dejo de compartir. Espera. Bueno, O sigo compartiendo y me vean, no sé si quieren los dos. Nada, lo que quiero dejar es como que hay que pensarla, digamos, para poder solicitar los estudios, ¿sí?